Evangelio de hoy, viernes 21 de junio del 2024. Hoy la Iglesia conmemora en la memoria de San Luis Gonzaga, que era religioso. Murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba. Esta fue la corona de una vida totalmente recta, desde que vivió en el palacio de sus padres hasta que entró de jesuita en el noviciado de Roma. Pero su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos por dominarse a fin de ser fiel al amor de Dios. Vivió del 1568 al año de 1591. Primera lectura. Ungieron a Joás y gritaron: ¡Viva el Rey! Del segundo libro de los Reyes 11, del 1 al 4, 9 al 18, al 20. Por aquel entonces, Atalia, madre del rey Ocasías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocasías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey. Cuando lo estaban asesinando, para ocultarlo de Atalia, escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entró tanto Atalia reinó en el país. El año 7, el sacerdote Joiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor. Les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Joiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David. Estaban en el templo del Señor cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el norte del templo, rodeando el altar. Joiada sacó al hijo del rey y lo puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el Rey! Cuando Atalia escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre. A los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas, entonces Atalia rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la sigue. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en las puertas de los caballos. Entonces el sacerdote Joiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por lo cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Joiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalia había sido muerta en el palacio real. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Del Salmo 132, entre paréntesis 131. Dios le dará el trono de su padre David.
Dios prometió a David y el Señor no revocó sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos su trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré reconocer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia dará a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Evangelio. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo, 6, del 19 al 23. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde todos los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debiera ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Pidamos el Espíritu Santo para que nos dé la inspiración de analizar el Evangelio de hoy. No acumulemos valores terrenales. La satisfacción adecuada de las necesidades materiales es un deseo legítimo, un derecho humano y una responsabilidad cristiana. No podemos satanizar este deseo, pero tampoco podemos santificar. Sin más, el deseo desordenado y avaricioso, casi siempre insaciable de poseer muchos bienes. Precisamente a este último se refiere Jesús en el Evangelio, cuando pide a sus discípulos que no se concentren en acumular, es decir, en buscar enfermizamente los bienes. Siempre es desconsideración de los demás. Se les pide, por el contrario, que se concentren en acumular tesoros en el cielo, es decir, en ver si el modo en el que están consiguiendo lo necesario para vivir es la manera adecuada, si la alegría que están consiguiendo no es, como dicen en nuestros pueblos, a costillas del llanto de los pobres. En esto hay que poner todas nuestras capacidades, todas nuestras aptitudes, que es otro modo de decir que ahí donde debe estar nuestra preocupación. Ahora bien, según Jesús, dependiendo de la elección que se haga, se podrá ver desde la luz o desde la oscuridad todas las demás dimensiones de nuestra existencia. ¿Qué podemos hacer para disponernos a acumular valores como los que nos enseñó Jesús? Jesús no está en contra de las personas que poseen riquezas. Podemos servir a Dios con el dinero que tengamos. Lo importante es cuidar que el dinero no manipule nuestras vidas. Es Dios quien posee nuestras riquezas y no nuestras riquezas a nosotros. Somos administradores de lo que Él nos otorga. Administremos nuestros recursos para ayudar a los necesitados. Hoy nos recuerda Jesús que donde está
tu tesoro, ahí está tu corazón. Nos dice que no busquemos tanto lo material, sino que busquemos aquellas cosas que nos llevan a la verdadera felicidad. Y por supuesto, el amor de Dios es el que nos lleva al amor verdadero, que es Cristo, y en Él encontraremos la felicidad. Pero la presencia de Cristo debemos descubrirla en aquellas cosas que son plan de Dios. Y el proyecto de Dios para la humanidad se llama familia. Es el tesoro más grande que tenemos y debemos de cuidar nuestra familia. También nos dice el Señor, si en nuestros ojos brilla la luz, habrá luz en nuestra vida. Por lo tanto, cuidemos lo que entra por nuestros ojos. Busquemos la luz verdadera que brilla y da vida. Nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Feliz día.